Estuvimos analizando vamos a utilizar el color negro, así entonces somos serios y decentes. Hasta ahora nosotros estuvimos considerando funciones escalares y estuvimos considerando, por ejemplo, la integración sobre un conjunto compacto AB de esta función escalar, de acuerdo a lo que ustedes vieron en análisis 1, ¿no es cierto? Pero por lo menos lo mencionamos y entendimos y habíamos estado viendo nosotros de que en general ese conjunto compacto sobre el cual se desarrolla la integración, en general es un intervalo determinado que va desde A hasta B, ¿no es cierto? Y obviamente esto tiene una manera de solucionarse aplicando conceptualmente el concepto de o ley o de Barrow, como le decíamos nosotros, considerando la primitiva del campo de la función escalar, ¿no es cierto? Luego nosotros estuvimos tomando un problema de una función de dos variables, y estuvimos considerando nuestro problema de la función de dos variables mediante el intento de solucionar la integración sobre una determinada zona, que creo que yo lo había indicado como Q, de ese campo escalar, f de x, y, elemento de área, y obviamente acá la situación, llamémosle así, interpretable en términos gráficos, era la de considerar el compacto nuestro Q de esta manera, y esta integración de alguna manera se solucionaba, por ejemplo, cuando se decidía particionar a la zona Q en rectángulos elementales, la integral doble sobre Q de ese campo de dos variables se podía, por ejemplo, integrar sobre Q tomando en cuenta la partición rectangular. O sea que, ¿qué es lo que estábamos diciendo nosotros acá? Que el elemento de área es igual a dx de y por la razón de que nosotros habíamos considerado un criterio rectangular en el inicio de la consideración de la definición de la integral, ¿no es cierto? Y esto se resuelve obviamente mediante dos integrales sucesivas, que las habíamos analizado nosotros considerando las características ¿cómo se llama? De Q, ¿no es cierto? Y habíamos estado analizando, lo dibujo acá en forma didáctica, esto es A, esto es B, esto es I sub 1 de X, y esto es I sub 2 de X, y entonces esto lo resolvíamos como la integración entre A y B, de la integración entre I sub 1 de X e I sub 2 de X, de F de XY, de Y, de X, ¿no es cierto? Esta era una posibilidad, y la otra posibilidad, obviamente lo describo en forma didáctica porque no siempre es posible, esto que está acá es C y D, y esto que está acá es una X sub 1 de Y, y esto que está acá es una X sub 2 de Y. Ustedes están reconociendo de que no siempre, con toda Q que nosotros tenemos, con todo compacto que tenemos para desarrollar nuestra integral, podemos hacer esto, ¿no es cierto? Pero, obviamente, si se pudiese hacerlo fácilmente, la integración sería indistinta, hacerla de una manera o de otra manera. De una manera o de otra manera, vamos a ponerle acá un paréntesis para indicar de que estoy desarrollando las dos integraciones sucesivas de esta manera, y por lo tanto la integral, no importa qué criterio ocupe, la integral obviamente me tiene que dar una igualdad, no importa el criterio o el sentido que le imponga yo a la resolución del problema, ¿no es cierto? Ahora bien, en general, cuando no se puede hacer esto, nosotros a veces recurrimos a una partición de Q para lograr nuestro cometido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eso queda claro para ustedes?
¿Seguro? ¿No queda ningún tipo de problema? La otra posibilidad que nosotros tenemos acá es la de considerar obviamente Q se da por sobreentendido que Q está incluido en el dominio de la función, ¿no es cierto? Eso debe ser importante recordar, ¿no es cierto? De la misma manera que el intervalo AB, que está incluido en el dominio de la función escalar, ¿no es cierto? Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque exigimos que la función, para que pueda ser integrable, deba estar definida en cada uno de los lugares, salvo un número finito de lugares en el intervalo o en Q, salvo un número finito, pero nosotros en general nunca nos planteamos la no definición de la función, siempre pensamos nuestros problemas como que nuestro campo escalar está siempre definido en el intervalo o en Q, en donde nosotros estamos considerando nuestro problema, y obviamente no solo que está definido, sino que está acotado, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera lo que estamos diciendo nosotros es de que la función toma valores reales, que podrán ser grandes o extremadamente pequeños, como ustedes quieran verlo, pero siempre está acotado, ¿no es cierto? Para que la función pueda ser integrable, ¿no es cierto? Bien, otra situación es la de considerar, para este problema de dos variables, es la de considerar una curva C dentro del dominio de la función, una curva C dentro del dominio de la función, en donde la curva se inicia en un lugar y termina en un lugar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que yo estoy diciendo acá es de que tengo o sea, C está incluido en el dominio de la función, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo yo acá que C no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados, obviamente con la condición de que esos pares ordenados pertenecen al dominio de la función y que de alguna manera X está fundado o fundamentado en términos de una variable t, y que Y está también fundamentada en términos de una variable t, y que obviamente t sub 0 será menor o igual que t, menor o igual que t sub 1. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que el par x de t sub 0, y de t sub 0, este par que está acá, se corresponde para t igual a t sub 0 y nos da a nosotros un inicio de la curva, y el par x en t sub 1 y en t sub 1, por ejemplo, me da a mí el fin de la curva, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy en este lugar. En otras palabras, lo que estoy indicando yo acá es que tengo una función vectorial, que la puedo describir, si les gusta a ustedes, de esta manera, como una R de t, donde la R de t es igual a la X de t versor Y más Y de t versor J, ¿no es cierto? Si lo quieren mirar de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, estoy yo caracterizando cada uno de los pares ordenados de la curva C mediante un vector R de t, ¿no es cierto? Para cada valor de t, la punta del vector me indica, un punto de la curva C. Entonces tengo yo acá algo que formalmente se llama función vectorial, que define a la curva C. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, profe. Diga. Sí. No una curva, sino que la función esta pueda tener... A ver, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo con una función escalar.
Fíjate, yo digo un ejemplo. Tengo una f de x igual a 1 para todo x menor o igual que 3. Y 2 para todo x mayor que 3. Vamos a tomarlo mejor de esta manera. Así. ¿Sí? Fíjate que ahí yo estoy hablando que f de x es una función que está definida para cualquier valor de la variable x. Solamente que en 3 hay un problemita. Porque por debajo de 3 vale 1. Por arriba de 3 vale 2. ¿Se entiende? Por arriba de 3 vale 2. Pero fíjate que f en 3 no se define. ¿Te das cuenta de este detalle? Ahora bien, yo pregunto, la integración de esta f de x entre, qué sé yo, vamos a tomar acá así, 0 y 6. ¿Es posible o no es posible? Correcto, correcto. A pesar de que la función no está definida en 3. ¿Te diste cuenta de este detalle? Pero, exacto. En realidad, vos lo que estarías considerando acá formalmente sería así. El límite de la integral entre 0 y 3 de f de x diferencial de x cuando x tiende a 3, perdón, entre 0 y p, cuando p tiende a 3, más el límite de la integral entre p y 6 de f de x, diferencial de x, cuando p tiende a 3. ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Vas a terminar estableciendo una partición de Q. Como acá hicimos una partición. Claro. Sí, bueno, está bien, lo que sea. Pero el teorema del valor medio se ajusta formalmente a funciones acotadas en el intervalo AB. En el intervalo AB, vos tenés una función f de x acotada y continua, y estás diciendo formalmente que la f en B menos f en A es igual a un valor de la derivada en un punto intermedio U multiplicado por B menos A. ¿Se entiende? Esto es lo que vos estarías considerando formalmente a tu problema del teorema del valor medio de la función, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, y lo mismo le pasa al cálculo integral, en donde la integral entre el intervalo AB es igual a la integral entre A y B es igual de la f de x, diferencial de x es igual a b menos a multiplicado por un valor f de una cierta h, donde h o u están metidos dentro de A y B, ¿no es cierto? ¿Sí?
Efectivamente. Efectivamente. Esto es así. Correcto. Sería así. Pero bueno, todas estas consideraciones son consideraciones hechas para situaciones formalmente que cumplen la condición de la continuidad uniforme de la función y obviamente su definición dentro del intervalo. Hay que tener cuidado cuando no aparecen estas situaciones, como el caso este que está establecido acá, ¿no es cierto? En donde en 3 la cosa no funciona. ¿Sí? Acá la cosa tiene un pequeño problemita, por así decirlo. La cantidad de pequeños problemitas que nosotros tenemos que considerar son finitas dentro del intervalo. Si son infinitas, la cosa se complica. ¿Está bien? Bueno. Claro. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Bueno, fíjate que tenemos una función vectorial luego que describe a una curva, y obviamente nosotros tenemos que f va a estar definida en xy, y obviamente también f va a estar definida en una x de t y una y de t. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que para este par ordenado, que está acá, x de t y de t, nosotros tenemos una cierta f que está dada, y nosotros tenemos por definir la integral sobre la curva c de la f de xy, diferencial L. ¿Está bien? Y esto que está acá es lo que se llama integral de línea de un campo escalar. Y esto es lo que se termina por resolver luego entre un t sub 0 y un t sub 1 de la f de x de t y de t, multiplicado por x' de t más y' de t, puse el paréntesis, y' de t, al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de t, ¿no es cierto? Y esto que está acá formalmente es lo que nosotros llamamos integral de línea o integral curvilínea de este campo escalar. Sobre C. ¿Se entiende? Eso a modo de resumen. Ahora, cuando estamos tratando nosotros un campo escalar de 3 variables, obviamente acá la cosa se complica. ¿Por qué? Porque si tengo 3 variables, la zona de integración ahora puede llegar a tener la forma de un sólido, que yo lo había dibujado como una especie de volumen, B, estoy diciendo de que B obviamente está incluido en el dominio de la función, y acá yo tengo la posibilidad de calcular una integral triple sobre B de este campo escalar de 3 variables, elemento de volumen, ¿no es cierto? ¿Se entiende? La otra es considerar en el espacio tridimensional una curva C, que obviamente está parametrizada la curva C, o sea que C de alguna manera está dada por una función vectorial R de t igual a x de t versor i más y de t versor j más z de t versor k. En otras palabras, lo que estoy indicando acá es que un vector R de t de alguna manera me da vida a esa curva C desde un punto de arranque hasta un punto de finalización, y obviamente la integral de este campo escalar de 3 variables va a tomar su x, su y su z en un punto dado de la curva, ¿no es cierto? O sea que acá yo tendré un x de t, un y de t, un z de t, como terna ordenada que pertenece a la curva, y tendré la integral sobre c
dl, y esto será igual a la integral entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1, de f de x de t, y de t, z de t, multiplicado por, hago extensiva simplemente la idea anterior, x' cuadrado, y prima cuadrado, z' cuadrado, raíz cuadrada, diferencial t. ¿Está bien? Esta sería la integral curvilínea. Y la otra posibilidad que yo tengo es de que, noten ustedes acá que dije que C está incluido dentro del dominio de la función, debe quedar claro. Y la otra posibilidad que yo tengo acá es que el conjunto compacto sobre el cual considero mi integración ahora es una superficie en el espacio tridimensional. ¿Sí? Una superficie. Obviamente una superficie que está cerradita, acotada, y que obviamente esta superficie está caracterizada por una cierta g de xy, ¿no es cierto? Con los pares xy que pertenecen a una zona que la voy a llamar Q. O sea que para que g de xy me describa analíticamente a la superficie, obviamente que tengo que considerar los pares xy sobre una zona Q, ¿no es cierto? Ahora bien, acá tengo yo un punto que tendrá una coordenada x, una coordenada y una coordenada z, este punto que está acá, y obviamente z será igual a g de xy, ¿no es cierto? Y obviamente yo tendré que el campo escalar f de xy z se ha de definir en ese lugar, obviamente, fíjense que configura un cuarto número en un cuarteto ordenado x, y, z, w, ¿no es cierto? En donde obviamente estoy considerando acá que mi situación es una f de x, y, z, perdón, en vez de utilizar la letra z voy a utilizar la letra g, g de x, y, ¿no es cierto? Esto es mi z. ¿Se entiende? Entonces esto que está acá se constituye en una superficie S. O sea que S no es otra cosa que el conjunto de las ternas ordenadas X y Z, con la condición de que, obviamente, X e Y pertenezcan a Q, que obviamente Q pertenece, o está incluido, quiero decir, en el dominio de G, ¿no es cierto? Y que Z sea igual a G de X, Y. ¿Está bien? Y acá, entonces, surge la factibilidad de calcular la integral sobre S, de esa función f de x y z, elemento de S. Y esto se puede resolver como la integral doble de f de x y g de x y, que es z, ¿no es cierto? Multiplicado por g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de A, pero sobre Q mi desarrollo. ¿Está bien? Sobre Q mi desarrollo. ¿Se dan cuenta ustedes de que cada vez que elijo un par ordenado en Q, encuentro el punto sobre la superficie S? Por lo tanto, todo queda radicado en términos de mi cálculo sobre la superficie Q. ¿Está bien? Por lo tanto, yo tengo acá tres posibles integrales que me permiten a mí la factibilidad de la definición de este campo de tres variables, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ese campo de tres variables. Creo que, a modo de ejemplo, nosotros habíamos estado intentando calcular algunas cosas, pero supongamos que nosotros tenemos un f de x y z igual a, tomemos una situación fácil, no sé, qué sé yo, 2 por x más y por z, pongámosle así, ¿no es cierto? ¿Sí?
y pongamos nosotros que nuestra g de xy sea igual a una superficie plana. Una superficie plana, pero obviamente caracterizado por un plano, que lo podemos escribir como, qué sé yo, 2 por x más 5 por y, más, qué sé yo, 3, pongámosle así, ¿no es cierto? Así, supongamos que tengamos así nuestra situación. Para representar un poco nuestra situación, vamos a representar gráficamente este plano. Fíjense que acá el dominio de esta función es igual a r a la 3, ¿no es cierto? Eso no hay ningún tipo de dificultad, ¿no es cierto? El dominio de nuestra función es r a la 3. Ahora, si nosotros intentamos representar g de xy, acá voy a tomar x, voy a tomar y voy a tomar z. Bueno, fíjense que cuando x e y son 0, z vale 3, entonces estoy por acá, o sea, esto que está acá es la terna ordenada 0, 0, 3. Fíjense que cuando x valga 0, tengo 5y más 3. Vamos a ponerle acá un signo negativo a esto, por una conveniencia nada más. Cuando x vale 0, esto tengo menos 5y más 3, por lo tanto, fíjense que cuando x valga 0 y z valga 0, y valdrá 3/5 de y, ¿no es cierto? O sea que por acá tendré yo, vamos a tomar así, la terna ordenada 0, 3/5, 0, ¿no es cierto? Y esto será un pequeño segmentito que está en el plano XY, y acá va a pasar lo mismo, pero será la terna ordenada, está un poco fuera de proporción mi dibujo, ¿no es cierto? Pero esto será, acá, como y vale 0 en este lugar, acá yo tendré que x va a valer igual a 3/2, ¿no es cierto? 0, 0 será mi terna ordenada, y obviamente el resto que me está faltando acá es esto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo voy a considerar que mi zona Q es la zona que se corresponde a esa porción que está acá. Lo tomé así a propósito, ¿no es cierto? O sea que estoy considerando acá mi zona Q, está formado por los pares ordenados x e y que pertenecen obviamente al dominio de la función g, con la condición de tomar acá, por ejemplo, que 0 sea menor o igual que x, menor o igual que 3/2, para tomar una situación así, y obviamente esta recta que está acá, es la correspondiente a z igual 0, ¿no es cierto? O sea que esto que está acá es igual a... lo voy a despejar de acá porque mi cabeza por ahí está lenta. Fíjense que cuando esto valga 0, esto será menos 2x menos 5y más 3, por lo tanto de acá yo voy a decidir que y va a ser igual a 2x menos 3 sobre 5 negativo, sobre 5, y esto me va a ser positivo. O sea que esto que está acá es la recta y igual a menos 2/5 de x más 3/5. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Entonces, y acá tengo entonces de que y será mayor que, vamos a correr un poquito esto, y será acá mayor que 0 y menor que menos 2/5 de x más 3/5. ¿Está bien? Entonces ahora a mí lo que me interesa es calcular la integral sobre la superficie esta que está acá. Esto que está acá es la superficie S, ¿no es cierto? Esta superficie S obviamente está dada por los pares, las ternas ordenadas, perdón, X y Z, con la condición de que X e Y pertenecen a Q, que pertenece al dominio de G, ¿no es cierto? Y que Z igual a G de XY. ¿Se entiende o no? Y ahora lo que yo quiero es calcular la integral sobre S
de esa función que es f de x y z diferencial s, o sea que lo que quiero calcular es la integral de sobre s de 2 por x más y por z diferencial de s. Y acá los invito a ustedes para que piensen en sus carpetas y en sus hojas tratando de resolver este pequeño problema. Un ratito, los dejo ahí pensando. ¿Qué les parece? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Puede ser? Sí, háganlo ustedes ahora. Aguanto 10 minutos y piensen. Ya vengo, de paso me voy al baño.
Bueno, de vuelta. ¿Y qué tiene para decirme? ¿Cómo era la G de XY que me olvidé? Y G de XY es la que está escrita acá como menos 2x menos 5y más 3. Ah, eso no me acordaba. ¿Está bien? Sí, encima yo la dejé oculta. Fíjense que recuerden de que hace falta calcular G sub X, ¿no es cierto? Y G sub X en este caso particular es igual a menos 2, que es simple. Hace falta calcular G sub Y, en este caso particular, que también es muy simple, menos 5. ¿Sí? Entonces, esto que está acá se termina por desarrollar calculando sobre Q, ¿no es cierto? ¿De quién? 2 por X más Y por Z, pero Z es G de XY, o sea, menos 2 por X menos 5 por Y más 3, ¿no es cierto? Esto que está acá es Z igual a G de XY, ¿no es cierto? Lo escribo de esta manera para que quede claramente identificado, y esto está multiplicado por G sub X al cuadrado, o sea, 4, más G sub Y al cuadrado, 25, más 1, raíz cuadrada, diferencial de elemento de área, ¿no es cierto? Y esto que está acá se termina por calcular como la integral sobre Q de todo un despiole que es 2 por X menos 2 por X por Y menos 5 por Y al cuadrado más 3 por Y, haciendo el despiole de los términos, ¿no es cierto? Esto que están acá, estoy haciéndolo mentalmente, y acá tengo 25 más 5, 30, o sea que acá aparece la raíz cuadrada de 30, elemento de área. Básicamente esto es así, ¿no es cierto? Y la integral sobre Q, noten ustedes que Q es esa forma gráfica, la dibujo nuevamente acá abajo a la zona Q, entonces Y, esto es X, entonces acá tenemos, vamos a tomarlo así, esto es 3/5, vamos a tomar acá esto que es 3/2, y vamos a dibujarlo con el mismo colorcito, por decirlo de esta manera, a la zona Q en cuestión. O sea que esto que está acá es la zona Q sobre la cual estamos considerando nuestra cuenta, ¿no es cierto? Y esto que está acá es la recta menos 2/5 de X más 3/5. ¿Lo ven? Entonces, esa integración se puede calcular haciendo la iteración primero respecto de X y luego la iteración, la iteración respecto de Y. Entonces el menor valor es 0
el mayor valor es menos 2 quintos de x más 3 quintos, de todo ese lío que está escrito ahí, que es 2 por x menos 2 por x por y, menos 5y al cuadrado más 3 por y, respecto de y, y lo demás se integra respecto de x entre 0 y 3 medios. Bueno, y esto da un resultado numérico determinado, que ustedes lo pueden ver haciendo la cuenta esa, ¿no es cierto? Un poco laboriosa, un poco larga, pero cuenta al fin, ¿no es cierto? ¿Puede ser o no? Sí. Y mirá, si G formalmente es esta estructura que está acá, calculo la derivada respecto de x y es menos 2, ¿no es cierto? Y calculo la derivada respecto de y es menos 5. Y sí, claro, o sea, acá yo lo que estoy haciendo es aplicar la formulación establecida, esta que está, perdón, esta formulación establecida acá, esta es la formulación que estoy considerando, ¿no es cierto? O sea que esta formulación, de alguna manera, es la que estoy considerando en todo este desarrollo. Claro, son derivadas. Claro, acá van las derivadas, acá. Esto es g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada. Ujú. Correcto. Bueno, obviamente acá el efecto del cálculo final no interesa mucho si sale 4, 5 o 150, ¿no es cierto? Eso es lo de menos. Pero es obvio de que es calculable fácilmente. ¿Sí? Acá tengo un número como resultado de este proceso, ¿no es cierto? Obviamente es un proceso totalmente abstracto, no tengo ningún tipo de significación ni nada por el estilo que represente este tema, ¿no es cierto? Esta significación. O sea que esto que está acá es un aspecto abstracto visto de una integral de superficie. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora me voy a detener en otro tipo de funciones. Ahora voy a pasar, hasta ahora estuve considerando los campos escalares. Ahora voy a considerar los campos vectoriales. Recuerden de que función vectorial de alguna manera es nuestra R de t que estuve indicando acá, que no es otra cosa que una aplicación que va de los reales a los reales en n, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, R de t igual a x de t, y de t, z de t, y este caso particular es un caso particular que va de t en R
a la 3. T que pertenece a R, ¿no es cierto? A R a la 3. Este es un caso particular. Y me describe acá esta función vectorial, me describe acá una curva C en el espacio de R a la 3. Ese es un caso particular, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tomamos un campo vectorial para mí no es otra cosa que, por ejemplo, algo que aplica en un conjunto A un conjunto B, donde digo que el conjunto A, por ejemplo, está incluido o es igual a R a la 2. Y el conjunto B está incluido o es igual a R a la 2. O sea que, fíjense que me voy de R a la 2 a R a la 2. Pongo un ejemplo. F es función de la variable X y de la variable Y, y es igual a una componente f sub 1, que depende de la variable X y de la variable Y, coma, una componente f sub 2, que depende de la variable X y de la variable Y. O bien, si lo quieren expresar como una f sub 1 de xy, versor Y, más una f sub 2 de xy, versor J. Por ejemplo, podemos tomar que f sub 1 de xy es igual a, qué sé yo, y f sub 2 de xy igual a x por y. Pongamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nuestra función vectorial no es otra cosa que f de xy igual a x más y, versor y, más x por y, versor j, o, si lo quieren escribir sin los versores, primer componente x más y, segunda componente x por y. ¿Está bien? Como la primera componente y la segunda componente están definidas en cualquier lugar de R a la 2, lo que estoy diciendo yo acá es que el dominio de este campo vectorial, que depende de dos variables, es igual a R a la 2. ¿Está bien? Y la imagen también estará dada en R a la 2. De modo tal que, si lo quieren ver geométricamente en términos de una representación, que tampoco tiene mucho sentido considerarla, ustedes acá tendrán para el par xy dado, tendrán un par, que lo puedo llamar así, V. Entonces yo digo acá que para un dado xy, pongámosle 2, tendré asignado un valor u igual a f sub 1 igual a x más y, y un valor b igual a f sub 2 igual a x por y. Entonces, f sub 1 en 2 es igual a 2 más 2, 4, y f sub 2 en 2 es igual a 2 por 2 igual a 4, casualidad numérica, tomémosle así. Entonces, yo acá tendré un vector que tiene 4 unidades en el eje horizontal y 4 unidades en el eje vertical. Lo voy a dibujar acá con verde, de esta manera, y esto será f en 2. Pero me es más económico simplemente representar en el par 2 al vector f, que tiene componentes 4. Entonces me evito considerar el otro plano. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Que a cada punto del dominio de la función vectorial le asigno un vector f
que resulta igual a lo que corresponda a f1 y f2. Pongamos en el par ordenado 0,2, en el par ordenado 0,2, el campo vale, fíjense que sería, la componente 1 sería 0 más 2, y la componente 2, f2 sería 0 por 2, o sea, sería 0. Por lo tanto, acá formalmente tendría yo una componente horizontal y una componente vertical nula. Y por lo tanto, represento por acá a el vector f en 0,2 de esta manera. Pongamos en el par ordenado 2, 0. ¿Sí? Entonces, f1 vale 2, perdón, vale 0, perdón, dije bien, 2 más 0, y por lo tanto f1 vale 2. Y f2 vale 0 de nuevo. Por lo tanto, en este par ordenado vuelvo a tener un vector de esta naturaleza. F en 2, 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Pongamos el par ordenado 0, 0. El par ordenado 0, 0. ¿Cuánto vale f en 0, 0? Y f vale 0, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Porque la componente x y la componente y valen 0, y la componente x y la componente y vale 0, y por lo tanto vale 0, 0. Es el par ordenado 0, 0. El vector allí vale eso, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto, lo que estoy indicando? Entonces, a cada punto del dominio, a cada punto del dominio de f, le asigno un vector. Y por eso es que tengo un campo vectorial, que lo llamo f, como ejemplo particular. ¿Se entiende el significado de esto? Sí, profe. Bien, 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 bien. Bueno, ahora resulta ser de que en el dominio de este campo de vectores, yo tengo definida una curva C, que obviamente está descrita por una parametrización determinada, R de t, la misma que yo había considerado para describir la problemática de una curva sobre el dominio de un campo escalar. O sea que esto tiene dos componentes. Una componente que la puedo llamar así, R1 de t, y R2 de t, si lo quieren ver de esta manera, o si lo quieren escribir de esta manera, R1 de t versor i más R2 de t versor j, o si lo quieren escribir de esta manera, una x de t versor i más una y de t versor j. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que cada par ordenado de la curva tiene dos componentes, dos coordenadas, y que la coordenada x es lo que llamé R1 y la coordenada y es lo que llamé R2, como quieran describirla, ¿no es cierto? Y obviamente la curva tiene un punto de arranque que corresponde a t0 y un punto de finalización que corresponde a t1, ¿no es cierto? O sea que la curva tiene una característica particular de que empieza y termina en algún lugar y es recorrida en un determinado sentido establecido por la variación de la variable t. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Hasta ahora estoy hablando de la función vectorial, que describe la curva. ¿Está bien? La curva la acabo de llamar C. Ahora bien, vamos a tomar un concepto más todavía, el de derivada de una función
vectorial. ¿Sí? La derivada de una función vectorial, que la voy a llamar, para el caso de la nomenclatura que estoy utilizando, derivada de r de t respecto de t, que va a ser igual a la derivada de r sub 1 de t respecto de t, versor i, más la derivada de r sub 2 de t respecto de t, versor j. O, si lo quieren llamar así, r' sub 1 de t, coma, r' sub 2 de t, si lo quieren tomar escrita de esta manera. Y la derivada de la función vectorial tiene la propiedad de ser una nueva función vectorial. Que tiene la característica de ser un vector tangente a la curva C. Entonces, lo voy a indicar acá con amarillo. En el punto XY, si esto que está acá es R de t, R' de t tiene la propiedad de ofrecer una tangencia a la curva C, ¿sí? De ser un vector tangente a la curva C. Es eso lo que estoy diciendo yo acá. Esa es la propiedad. Entonces, el vector tangente a la curva C, que es de módulo o norma unitaria, será el que nosotros llamamos vector tangente unitario a R' de t dividido la norma de R' de t. Y esto para nosotros no es otra cosa que R1' de t, versor i, más R2' de t, versor j, dividido R1' al cuadrado de t, más R2' de t al cuadrado, raíz cuadrada, porque esta es la norma del vector, ¿no es cierto? O, si lo quieren escribir de esta manera, R' sub 1, R' sub 2, paréntesis, y acá escribo R' cuadrado sub 1, más R' sub 2 cuadrado, raíz cuadrada, si lo quieren escribir de esta manera. O, si prefieren, dado que R1 y R2 son las componentes X e Y, en definitiva, esto no es otra cosa que X', coma, y prima, sobre X' cuadrado más Y' cuadrado raíz cuadrada. Cualquiera de las nomenclaturas son válidas, ¿no es cierto? Entonces, el vector unitario T sub U, unitario, es un vectorcito que obviamente cumple las condiciones de ser tangente a la curva, o sea que es colineal al vector R' de t, pero este vectorcito es de norma unitaria, por eso lo llamé T tangente unitario, ¿no es cierto? O sea que el vector tangente unitario no es otra cosa que X' y prima sobre X' cuadrado más Y' cuadrado raíz cuadrada. Lo tomamos así y es este
al cual estoy haciendo referencia yo acá, mediante esta formulación que tengo acá. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, voy a dibujar de nuevo, o sea, voy a introducir un concepto nuevo. Yo hasta ahora tengo un campo vectorial f de t igual a una componente f sub 1, perdón. Un campo vectorial f de dos variables, con una componente f sub 1 y con una componente f sub 2. ¿Está bien? Ese campo vectorial tiene un dominio y lo represento gráficamente en un punto cualquiera del dominio, llamo X, llamo Y, y en un punto cualquiera del dominio, de coordenadas X, Y, este vector es el vector F al cual estoy haciendo referencia, ¿no es cierto? Y también tengo una curva C, caracterizada por R de t igual, y voy a escribir acá así, X de t y de t. Y esa curva C es una curva que empieza en algún lugar y termina en algún lugar, o sea que esta curva está siendo descrita en un determinado sentido por la variación de t que va desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, por decirlo de alguna manera, y esta es la curva C. Y en cada uno de los puntos de la curva, yo tengo definido el vector f, y obviamente también lo tengo definido en cualquier otro lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, acá, este será mi vector f. Pero ahora me interesa a mí al vector f definido sobre la curva C. O sea, al campo vectorial únicamente considerado sobre la curva C. Sobre los demás puntos no me interesa. Obviamente, la curva C está incluida dentro del dominio de este campo de vectores, ¿no es cierto? De este campo de vectores que depende de dos variables. Entonces, ahora sí introduzco yo el concepto nuevo, que se llama circulación del campo F sobre la curva C. Y la circulación del campo F sobre la curva C no es otra cosa que la integración sobre la curva C de la resultante del producto escalar . Fíjense que el producto escalar F por vector tangente unitario, el producto escalar no es otra cosa que un concepto formalmente escalar, y para recordar un poco la situación, voy a poner un punto y coma acá, y voy a indicar acá f multiplicado por el vector tangente unitario, no va a ser otra cosa que el producto f sub 1, f sub 2, multiplicado por el producto punto por x', y prima sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, porque esto que está acá es el vector tangente unitario que hice mención, y esto que está acá no es otra cosa que el campo F del cual hice mención, y esto no es otra cosa que f sub 1 por x' más f sub 2 por y' sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. ¿Se entiende? ¿Sí?
Pero, como nosotros tenemos a la curva C parametrizada según x de t e y de t, el elemento de curva dl no es otra cosa que x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de t, como lo habíamos planteado en la situación anterior. Entonces, la integral sobre c de f, vector tangente unitario de L, se calculará como la integral sobre c del producto de f por t, y esto no es otra cosa que f1 por x' más f2 por y', dividido x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, por x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada diferencial de t, y esto, expresado en términos de la variación de t, no será otra cosa que la integral entre el intervalo t sub 0, t sub 1, obviamente acá existe una cancelación formal, y esto que está acá será simplemente f sub 1 por x' más f sub 2 por y', diferencial t. ¿Se entiende? Y noten ustedes que esto que está acá será igual a la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 por x' diferencial t más f sub 2 por y' diferencial t, y esto no es otra cosa que la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 por el diferencial de x, dado que esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de x, y esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de y, más f sub 2 por el diferencial de y. Y esto que está acá es lo que formalmente nosotros llamamos integral curvilínea del campo F sobre o circulación del campo F sobre C. ¿Se entiende? Para que lo veamos un poco más, tomemos el ejemplo que habíamos tomado hoy. Hoy habíamos dicho que teníamos el campo F de xy igual a primer componente x más y, segunda componente x por y. Ese era nuestro campo que habíamos considerado, ¿sí? Esto era nuestro f sub 1 que habíamos tomado, y esto era nuestro f sub 2 que habíamos tomado, ¿sí? Y vamos a considerar una curva en el plano xy, una curva simple. Vamos a tomar una curva simple en el plano xy. Una curva simple que la voy a tomar como la semicircunferencia que va desde el punto A hasta el punto B, que tiene un radio ρ igual a 2. Pongámosle así, ¿sí? Una semicircunferencia. Entonces, esta es la curva C, y yo quiero que la curva C se describa en el sentido, dado por la flecha. Como es una semicircunferencia, nosotros sabemos que la semicircunferencia se ajusta formalmente a la estructura algebraica dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, en este caso particular, ¿no es cierto? Pero que para parametrizarla, nosotros podemos considerar que x es igual a 2 por el coseno de tita, e y es igual a 2
por el seno de tita, con tita menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo acá formalmente es que mi R es de tita ahora y no de t. No interesa realmente cómo lo nombremos a la variable, en donde voy a tener una componente 2 coseno de tita, una segunda componente que es 2 seno de tita, y esto que está acá es lo que yo había llamado hoy R1, y esto que está acá es lo que yo había llamado R2. ¿Está bien? R2. Y noten ustedes entonces que la circulación sobre C desde A hasta B será igual a la integral del campo F por el vector tangente unitario a la curva, elemento de curva sobre la curva C. Y esto terminaba siendo descrito de esta manera. Por lo tanto, en vez de llamar t a mi variable, simplemente la llamé tita acá, y acá mi problema será dado en términos de tita, y la integral será entre tita, que va desde 0 hasta 2pi, ¿de quién? De la componente x más y, que es f sub 1, por el diferencial de x, más x por y, por el diferencial de y. ¿Sí? Y como x es igual a ρ por coseno de tita, esto acá se termina por escribir como a la integral entre 0 y 2pi, que multiplica a 2 por el coseno de tita más 2 por el seno de tita, y noten ustedes acá que diferencial x es igual a 2 por la derivada del coseno, que es el seno de tita con el signo cambiado, y diferencial de y no es otra cosa que 2 por el coseno de tita. Por lo tanto, acá me queda esto multiplicado por el diferencial de x, que es menos 2 por el seno de tita, más x por y, que es 2 por el coseno de tita por 2 por el seno de tita, por 2 coseno de tita, y acá afuera termino por escribir diferencial de tita como el término común de todo este lío. Y esto será igual a la integral entre 0 y 2pi. Perdón. Yo dije semicircunferencia y le quemé 0 y 2pi por una razón de mala costumbre, porque mi semicircunferencia queda descrito desde 0 a pi, ¿sí? Acuérdense que tita es el parámetro formal angular que yo estoy considerando para describir a mi curva. Entonces mi integración se desarrolla entre 0 y pi. Mi integración se desarrolla entre 0 y pi. Hay que tener cuidado con estas cositas y no actuar a la Bartola. Y acá voy a tener que esto será 2 por 2, 4 coseno de tita por el seno de tita, menos 4 seno cuadrado de tita, más, acá va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8, coseno cuadrado de tita por el seno de tita, diferencial de tita. Y esto que está acá es un número que resulta de hacer la cuenta, que la podremos encontrar en algún lugar buscando las tablas de integración, etcétera, etcétera, que representa la circulación de este vector a lo largo de la curva C.
Supongamos un caso para cerrar esta situación, supongamos un ejemplo muy particular. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un campo de fuerzas F igual a menos -4, así. 0, -4. ¿Sí? O sea que estoy diciendo de que esta es la componente F sub 1, que depende de X y de Y, que es permanentemente constante, y estoy hablando de que esta es la componente F sub 2, que depende de X e Y, que vale siempre -4. Y supongamos que nuestra curva C sea la curva dada gráficamente por el cuarto de circunferencia, como lo que estuve yo haciendo recién. Pongámosle un ejemplo así, pavote, ¿sí? Este cuarto de circunferencia, vamos a tomar acá, que esto es, pongámosle 2, 0, el par ordenado, y este que está acá será el par ordenado 0, 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, como es un cuarto de circunferencia, esto que está acá tiene un par ordenado XY, parametrizado como X igual a 2 por el coseno de tita nuevamente, e Y igual a 2 por el seno de tita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Y obviamente el campo, en este punto que está acá, vale -4. O sea, ¿qué es? Es un vector ubicado de esta manera. Esto, con 4 unidades negativas hacia abajo, ¿no es cierto? Este es el campo en este punto. De hecho, el campo en cualquier lugar es una constante. ¿Notaron ustedes que el campo es una constante en cualquier lugar de la curva? Entonces, la integral sobre C del campo F, multiplicado por el vector tangente unitario de L, así como está escrito, se va a describir como la integral de F. A ver, lo voy a escribir acá. Va a ser simplemente la componente 0 menos 4, y voy a escribir acá, de este lado, simplemente voy a escribir así, 2 coseno de tita, lo voy a escribir en el formato antiguo para que les queden todos los formatos, 2 coseno de tita, 2 seno de tita, dividido 2 coseno cuadrado de tita, perdón, 4 coseno cuadrado de tita, más 4 seno cuadrado de tita raíz cuadrada, y esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, es el vector tangente unitario, que está marcado acá según la consideración de que la curva es recorrida en el sentido así, y por lo tanto el vector tangente unitario acá está puesto de esta manera, ¿sí? Concretamente. Pongo mi corchete, así, escribo diferencial L y escribo C. Noten ustedes que volví a escribir la nomenclatura anterior, ¿no es cierto? Y esto será igual a la integral. Fíjense que la parametrización involucra que el menor valor que toma tita es 0, y el mayor valor que toma tita es pi sobre 2 en este caso particular, ¿no es cierto? Porque la curva está parametrizada desde un punto de arranque A hasta un punto de finalización B. El punto de arranque A se corresponde con tita igual a 0, y el punto de finalización B se corresponde con tita igual a pi sobre 2. Queda claro eso, ¿no es cierto? Entonces esto será igual a la integración entre 0 y pi dividido 2, del producto escalar este que está acá, y el producto escalar que está acá me va a dar 0 por 2 coseno de tita, más menos 4 por 2 seno de tita, dividido 4 coseno cuadrado de tita,
más 4 seno cuadrado de tita, que ya estarán viendo ustedes que todo esto es simplificable, y acá, sí, me va a quedar 2, pero lo escribo a propósito para que quede como referencia de todo esto, ¿no es cierto? Y termino por escribir acá, dl igual a x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de tita, y esto será igual a 2 por, fíjense que x' será 2 por, menos 2, perdón, por el seno de tita, al cuadrado, más 2 coseno de tita al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial tita, y acá entonces me va a aparecer 4 coseno cuadrado de tita más 4 seno cuadrado de tita raíz cuadrada, diferencial tita. Obviamente se los he escrito para que se den cuenta nada más que tomé las dos circunstancias, se cancelan estas partes, y este producto escalar termina siendo descrito formalmente como la integral entre 0 y pi sobre 2. Fíjense que esto que está acá es nulo, porque la componente esta es 0, ¿no es cierto? Esto que está acá no es otra cosa que menos 8 seno de tita, diferencial de tita, y esto que está acá será igual a menos 8, y la integral del seno tiene una forma que es, la derivada del coseno es menos el seno, ¿no es cierto? O sea que esto que está acá no es otra cosa que menos el coseno de tita como primitiva, ¿no es cierto? Entre 0 y pi sobre 2, y esto, simplemente el signo menos este que está acá, lo saco afuera y me va a quedar 8, que me va a quedar coseno de tita entre 0 y pi sobre 2, lo puedo escribir de esta manera, ¿no es cierto? Y esto que está acá será 8, que multiplica al coseno de pi sobre 2, menos el coseno de 0. ¿Está bien? ¿Y el coseno de pi sobre 2 cuánto es? Claro. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? Y esto que está acá es menos 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Profe, Sí. el vector tangente unitario no era la derivada, digamos, de x y la derivada de y sobre el módulo. Claro. Fíjate que acá está. ¿Por qué si x es 2 coseno de 2 coseno X', X' va a ser unitario menos es? 2 seno, ¿no es cierto? No, pero arriba, donde puso en verde, ahí dice tangente unitario, 2 coseno de tita, 2 seno de tita sobre el Ah, módulo. tenés razón, yo lo he escrito mal, tenés totalmente razón, totalmente razón. Esto que está acá es X', totalmente razón, yo hice un gran error acá. Voy a escribir acá entonces para X' igual a menos 2 seno de tita, y voy a escribir acá Y' igual a 2 coseno de tita, voy a corregir acá, y acá me va a quedar un menos, vamos a escribir todo en negro, vamos a escribir un menos, buena tu observación, muy buena tu observación, menos 2 seno de tita, y acá voy a poner 2 coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ese es el único error que cometí, ¿puede ser? Entonces, acá me va a quedar corregido
y acá me va a quedar corregido así. ¿Puede ser? El resto creo que no tiene errores. Y acá me va a quedar menos 8 coseno de tita. Bien, bien. Y esto acá, vamos a borrar todo. Borremos, borremos. Acá es 0. Entonces acá me queda menos 8 y la integral del coseno es el seno, ¿no es cierto? La derivada del seno es el coseno, como corresponde. Entre 0 y pi sobre 2, y esto que está acá me va a quedar simplemente menos 8 seno de pi sobre 2 menos seno de 0. Seno de 0 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, y esto que está acá es igual a menos 8. O casualidad, a pesar del error, me salió el mismo resultado. ¿Está bien? Y fíjense que esto tiene que ver con algo que mi campo de fuerza siempre es un vector hacia abajo, y esto que está acá es un punto que circula sobre la curva, y lo que hicimos fue subir el punto desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué es lo que yo hice acá? ¿Qué es lo que yo hice acá? Acá estuve gastando, de alguna manera, una energía para subir un punto de prueba, por decirlo así, contra un campo de fuerza o fuerza dirigida hacia abajo que va desde A hasta B. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo ¿Puede hice? repetir, profe? Y que la significación que yo le atribuyo acá es que he gastado una energía para ir desde A hasta B contra un campo de fuerzas que tiene siempre la propiedad de estar o ser constante y siempre hacia abajo. ¿Sí? Entonces yo llevé mi paquete desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánta energía yo gasté acá? Yo gasté una cantidad de energía que corresponde netamente a la fuerza por la altura. Y la altura, ¿no es acaso 2 la altura neta que hay entre A y B? ¿Y no es mi fuerza menos 4? Y por lo tanto yo acabo de gastar menos 8 en términos energéticos. Claro, fíjate que si nosotros tomamos el ejemplo inverso, y tomamos nuestra problemática ahora de ir sobre este contorno, esto es B y esto es A, pero en este sentido ahora, en este sentido, ¿sí? Entonces, acá voy a tener mi vector tangente. Fíjense que yo voy a tener acá que mi X es igual a 2 por el coseno de tita y mi Y es igual a 2 por el seno de tita, pero el primer valor que le voy a asignar a tita es pi sobre 2 y el mayor y el final valor de tita que le asigno es 0, bajo esta condición, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería así, para ir desde B hacia A. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Para la misma parametrización anterior, pero para circular en sentido contrario, yo necesito asignarle a θ el primer valor pi sobre 2 para empezar en B y para terminar en A, el último valor en 0. ¿Se entiende? Entonces, la integral sobre la curva C, pero descrita en el sentido invertido, fíjense que hoy a la curva C la consideré en el sentido, y lo dibujo acá claramente para que quede en coincidencia con mi gráfico, ¿no es cierto? Ahora yo la integración la voy a desarrollar en el sentido invertido. ¿Se entiende? Y de la fuerza F, vector tangente unitario, dl, y esto será igual a la integración de lo mismo, en el sentido de que esto es menos 8, perdón, lo voy a escribir de nuevo acá, como la integración entre pi sobre 2 y 0, de lo mismo que tengo acá arriba. ¿Sí? Y esto será menos 8 seno de θ entre pi sobre 2 y 0. O sea que esto será menos 8 por el seno de 0 menos el seno de pi sobre 2. Y esto que está acá, bueno, obviamente esto es 0, esto que está acá es 1, y esto que está acá será simplemente 8 positivo. O sea que de alguna manera, lo que gasté para subir al objeto a través de esa curva C, ahora el sistema me lo devuelve porque viajé en el sentido inverso. ¿No les hace acordar a ustedes al problema de la energía mecánica y al concepto de los campos de fuerza que son o no conservativos? Ah, eso cuando yo decidía subir y bajar por la misma curva. ¿Se entiende? O hacer un camino que sea cerrado, que involucre los mismos puntos de arranque y de finalización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Si la trayectoria es cerrada, si la trayectoria no es cerrada, pasa algo parecido. Ah, bueno, está bien. Pero yo fíjate que acá a propósito tomé un cuarto de circunferencia y lo recorrí en los dos sentidos posibles que tiene ese cuarto de circunferencia. La primera situación la recorrí en el sentido que va de A a B y la segunda situación lo recorrí en el sentido de B a A. Obviamente que para hacer eso condicioné mi parámetro que describe a la curva de alguna manera, dos formas distintas, porque tomé la misma parametrización, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por eso es que le asigné acá una pequeña flechita a mi letra C que indica la curva para describirla de una manera distinta a mi flechita cuando consideré en la situación anterior para que quede en evidencia, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, escucho. ¿Claro? Yo no quise decir nada al principio y simplemente hice el cálculo en abstracto, y gracias a que nuestro compañero se dio cuenta de los errores, hay que tener cuidado, por supuesto, pero independiente de todo eso, de alguna manera, yo para subir el objeto tuve que invertir energía, y para bajar el objeto, el sistema me devolvió la energía.
¿sí? O sea que en principio, bajo ciertas consideraciones, o sea, bajo ciertas consideraciones, la circulación sobre una curva C de un campo F puede significar energía. ¿Sí? Puede significar energía que se gasta o que se produce. Y esto para nosotros es trabajo, según los conceptos de física, ¿no es cierto? ¿Sí? Bajo ciertas consideraciones. De acuerdo a qué interpretación le damos a F. ¿Sí? En este caso, a F lo interpretamos como el peso de un objeto, en el caso del ejemplo anterior. ¿Está bien? ¿Se vio esto? La clase que viene voy a retomar sobre esto y vamos a hablar de bajo qué condiciones la circulación de un campo de vectores es independiente de la curva y bajo qué condiciones es dependiente de la curva. Lo que nos va a llevar a nosotros a la idea de campos conservativos o no conservativos. ¿Está bien? Los campos conservativos tendrán una circulación que es independiente del camino y dependiente únicamente de dónde empieza y dónde termina la curva. Mientras que los campos no conservativos sí dependen del camino. ¿Está bien? Y por último, antes de que me vaya, finalizo con la nomenclatura que en general ustedes se van a encontrar. La integral sobre C de F TU DL, así como está, la van a encontrar siempre de esta manera. ¿Está bien? Efectivamente. Y esta es la nomenclatura que ustedes tomaban en física. ¿Sí? ¿Ven? Y obviamente, bajo ciertas interpretaciones de F, vuelvo nuevamente a escribir, W, trabajo, energía, será igual a la integral sobre C de F diferencial L. ¿Qué era lo que ustedes veían en física? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, bueno, pero a ver, el ejemplo clásico que ustedes veían en física era la del carrito que se desplazaba desde un lugar A hasta un lugar B, gracias a un tirón F constante. ¿Sí? Acá que estoy diciendo que F es una constante independiente de mi posición
dentro del intervalo AB. En una situación intermedia, mi carrito está por acá, y por acá tengo mi F, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mi trayectoria, ¿cuál es? Mi trayectoria C es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Si a este le llamo eje X, mi trayectoria R de T, si lo quiero llamar así, tiene una componente horizontal, que es X de T, versor Y, si lo quiero llamar así, más 0 versor J, si lo quiero llamar así, ¿no es cierto? En definitiva, esto es X de T. Versor Y, concretamente, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo. Y X, noten ustedes, no es otra cosa que T o X con, vamos a llamar así, vamos a suponer que esto que está acá es X sub 0 igual a 0, y esto que está acá es X sub 1 igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Que 0 es el menor valor de t, el mayor valor de t es 3. O 0 es menor valor de x, menor valor que 3. Como quieran verlo, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, el trabajo mecánico para llevar la cajita, esta que está acá, que tiene un determinado peso W, pero que tiene 0 fricción, no hay fricción, el trabajo será la integral del campo F, el diferencial L, sobre la curva C. F tiene dos componentes. Una componente horizontal, que le podemos asignar acá un valor, qué sé yo, cualquiera, 3, y un valor, no le vamos a poner 3 para no confundir, le vamos a poner un valor 2, y un valor 1, en vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? F es 2, 1, constante. Producto escalar. Y voy a escribir acá vector tangente unitario, como había escrito hoy, ¿no es cierto? El vector tangente unitario, fíjense ustedes, de que va a ser simplemente, para este ejemplo particular, va a ser x' sobre x' cuadrado raíz cuadrada. Y esto que está acá es 1 sobre 1 al cuadrado raíz cuadrada, y esto es 1. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Sí? Tiene una sola componente. Entonces, la otra componente es nula, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Voy a escribir acá la componente nula, para que quede en la cabeza de ustedes. Más, perdón, puse más. 0. ¿Sí? Porque fíjense que la componente esta que está acá es 0. Y la derivada de esta componente y' también es 0, ¿no es cierto? Entonces, voy a completar acá la estructura. ¿Y qué me va a quedar acá? La integral del producto escalar de 2, 1, que es el vector constante, multiplicado por el producto escalar de 1, 0. Tangente unitario lo escribo acá, ¿sí? F, lo escribo acá. Y acá simplemente voy a escribir dt. Y la integración se desarrolla entre 0 y 2, si no me equivoco, había dicho yo por acá. No, perdón, 3. ¿Está bien? Y esto que está acá es simplemente la integral. Y hago el producto escalar. Y este producto escalar es 2 por 1, 2, más 1 por 0, 0.
2 entre 0 y 3 dt. ¿Y esto qué es? 2 que multiplica a t entre 0 y 3. ¿Y esto qué es? 2 por 3 menos 0. ¿Y esto qué es? 2 por b menos a, vamos a decirlo así. ¿Y qué es 2? 2 no es igual a la norma de f por el coseno de phi, donde este que está acá es el ángulo phi. Es la proyección, ¿no es cierto? Y esto es 2. ¿Sí? Por lo tanto, esto que está acá no es otra cosa que 6. Que lo que ustedes decían era que la energía mecánica necesaria para mover sin fricción un objeto de peso W, una distancia 3, cuando la fuerza no era colineal al movimiento, sino que tenía cierta orientación angular phi constante, era igual a la proyección de la fuerza multiplicado por la distancia recorrida, ¿o no? Bueno, ahí está escrito. ¿Puede ser? ¿Les gustó un poco esto? Bien. Hay que estudiar nomás, muchachos. Listo. Le paso a Gustavo esta pizarra y el jueves continuamos con estas cosas, ¿sí? Vamos a hablar de los campos conservativos. Vamos a salir de R a la 2 y vamos a estar en R a la 3 para generalizar nuestro problema, obviamente. Vamos a trabajar con campos de vectores en R a la 3, curvas en R a la 3 y circulaciones en R a la 3. ¿Está bien? Para generalizar un poco, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuándo un campo es conservativo y cuándo no es conservativo. ¿Está bien? Bien. Bueno, gente, nos estamos viendo. Bueno, Estamos viendo, profe. Chaucito, hasta luego, muchachos. Chao, gente. Nos vemos, gente. Nos vemos. Chao. Chao, chao.